¿Hace calor ahí en El Salvador? Hace calor, Mire, hace calor. Ahorita sí, ahorita sí. Vamos entonces. claro. Bueno, sean todos bienvenidos. Es un gusto para mí saludarlos en este día viernes, en este día que tenemos un invitado muy especial que se encuentra con nosotros desde Argentina. Desde Él Canadá. reside desde Canadá, exactamente, eso lo iba a decir. Él reside en Canadá, ya lo escucharon y lo estamos viendo, está aquí con nosotros. Bueno, mi nombre es William Enrique, soy miembro de Fundación Vida SB y estamos junto a Pablo Iturrieta, ¿sí? Es para nosotros un gusto que puedas estar con nosotros y tenemos un tema muy especial en esta tarde sobre la pandemia y la manipulación cultural. Así que en primer lugar, antes de poder tocar ese tema, darte la bienvenida. Muchas gracias. Para mí es una alegría enorme, un gusto enorme estar conectándome con todos ustedes allá en el gran país de El Salvador, un país que, como te decía recién, siempre he querido visitar, pero por una cosa u otra todavía no se me ha dado la oportunidad, pero esperemos que pronto pueda estar entre ustedes ahí. Tengo muchos amigos salvadoreños y siempre me han invitado una y otra vez, amigos de San Salvador, de La Unión y de distintas otras zonas de ahí del país. Bienvenido cuando puedas venir. Aquí tienes más amigos, tienes la Fundación Vida SB, así que cuando quieras vas a ser bien recibido. Muchas gracias, Will. No, gracias a ti. Tenemos, como les mencionábamos, a los que se van conectando, sean todos bienvenidos. Estamos con el doctor Pablo Iturrieta, que él es doctor en filosofía. Si gustas, antes de poder iniciar con el tema, que nos cuentes un poco de ti, de este libro también muy interesante que he estado viendo en, en muchas promociones que has tenido, que nos puedas contar. Atrapado en el cuerpo equivocado. Muy Lleva bien, como nombre este libro. sí, así es. Este libro que ha tenido, bueno, gracias a Dios, mucho éxito, mucha llegada, Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Es un libro que es el fruto de más de 16 años de estudios, especialmente en relación a todo lo que es la cuestión del ser humano, de la propia identidad, cuestiones psicológicas, cuestiones genéticas, hormonales, a partir especialmente del desarrollo del embrión y demás, que tiene un impacto después muy grande en la vida de cada uno. Por eso este estudio de la persona humana me llevó a incluso penetrar en el campo de la genética molecular, haber estudiado la neurobiología. De hecho, en la actualidad me estoy especializando y estudiando mucho cuestiones relacionadas a la neurobiología por otros estudios y libros que quiero publicar acerca del crecimiento personal y la formación humana, pero a mí me gusta escribir con un fuerte respaldo científico también, ¿no? De quién es el ser humano. Y eso me llevó, en cierta manera, a poder penetrar más en la ideología de género y ver con mucha claridad por qué es una propuesta ideológica y peligrosa para el ser humano. Y recomendado por muchos médicos, psiquiatras, especialistas, que me pidieron, me motivaron que escribiera un libro sobre todos mis conocimientos, ya que yo podía hablar de ese tema desde los distintos puntos, no solamente médicos, sino también psicológico y filosófico, debido a la amplitud y gracias a Dios que he tenido de mis estudios en todos estos años ya sea, bueno, yo en Argentina natal, pero también en los Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Alemania, donde me he podido perfeccionar. Y fruto Claro, de eso ha sido este libro. No es el único libro que tengo. De hecho, acabo de publicar hace poco un libro en inglés, un libro que lo estoy trabajando ahora traduciendo al español. Yo creo que va a ser muy importante porque estamos viendo un avasallamiento absoluto, totalitario de muchos gobiernos en el mundo contra los derechos de los padres con respecto a la educación de sus hijos y especialmente en los valores. Hemos visto a muchos ministerios de educación en España, en la Argentina, en distintos países, en México, decir los niños pertenecen al Estado, no pertenecen a los padres. Entonces, yo justamente escribí este libro porque yo ya sabía al menos desde el debate académico qué era lo que se venía. Y por eso, de hecho, hice mi tesis en filosofía política al respecto, los derechos de los padres ante el Estado, que viene a avasallar los derechos personales de cada uno con respecto a los valores y a la conciencia y a la propia vida, frente a un Estado que quiere imponer un modo de vida y una posición ideológica y totalitaria de cómo debemos vivir, lo cual a mí me resulta peligrosísimo porque no va acorde con lo que la ciencia nos enseña acerca del ser humano.
Y por eso a mí me parece importante el defender eso, defender esa realidad del ser humano, porque como incluso en la misma teología católica, yo he estudiado, incluso tengo un grado en teología, en la misma teología católica la gracia supone la naturaleza. En la teología cristiana, por así decirlo, más amplia todavía. La gracia supone la naturaleza y por lo tanto todo aquello que vaya contra la naturaleza, contra la razón, no tiene origen divino. Entonces por eso también el cristianismo tiene una solidez tan grande, porque el cristianismo defiende una concepción muy realmente fundamentada y muy fuerte de lo que es la ley natural y la estructura de la naturaleza, ¿no? Que presupone esa otra vida sobrenatural y demás que es parte ya del ámbito puramente teológico y de la fe, ¿no? Excelente. A mí me llama mucho la atención todo este estudio que tú has podido realizar durante 16 años más o menos, que tú nos has comentado, ¿no? Acerca de eso. Quisiera poder iniciar esta entrevista preguntándote cómo nace en ti el poder decir, bueno, yo quiero comenzar a defender esta causa. Yo me imagino que como alguien de estudio debe decir, no, aquí está pasando algo en el mundo y debo de defender, ¿no? Todo eso. ¿Cómo nace? Si nos puedes contar un poco. Yo creo que son cosas que se van dando naturalmente a lo largo de la vida de uno. Porque si yo reflexiono acerca de mi propia vida, incluso en mi propia niñez, yo tengo recuerdos de mi infancia. Yo crecí sin televisión. Yo crecí en un lugar en medio de la montaña, en la cordillera de los Andes, en una casa rodeada de libros. Teníamos muchísimos libros. Yo me leía 30, 40, 50 libros por año cuando era niño, cuando tenía 8, 9, 10, 11 años. Y especialmente de literatura, ¿no? De toda la literatura universal y demás, gracias a mi madre que había estudiado esa carrera. Teníamos gran cantidad de libros, una familia muy lectora. Y eso me llevó también a profundizar acerca del ser humano. A mí siempre me interesaron las distintas ciencias y demás. Recuerdo de niño haber leído enciclopedias, por ejemplo, de botánica, de animales, de aves, de distintas especies, enciclopedias con respecto a la geología y demás. Y de hecho tengo un cuaderno que lo comencé a escribir cuando tenía creo que 6 o 7 años, en el cual yo iba haciendo un resumen de todas las ciencias. Y iba copiando de un libro, de otro, de una enciclopedia, con dibujos y demás. De hecho, tenía una colección de frascos con las distintas especies que iba encontrando. Me interesaba mucho la geología y la paleontología. La paleontología porque, de hecho, yo tuve la oportunidad de descubrir y encontrar muchos restos de fósiles, animales prehistóricos que se habían fosilizado, especialmente lo que se llama la fauna marina. Entonces eso me llevó a profundizar mucho en todo eso y especialmente a tener un contacto real. De hecho, yo era como un pequeño científico, por así decirlo, porque iba anotando todo lo que encontraba y demás. Y luego, a medida que iba creciendo, porque fíjate, mira, yo cuando tenía 13, 14 años, prácticamente había leído tantos libros de la literatura universal, había leído muchísimos libros, como te decía, me leía 40 libros, 40 novelas por año, era algo normal, por ejemplo, para mí. Entonces llegó un momento en que todas esas lecturas y aventuras y demás, nunca las abandoné, pero ya uno comienza a profundizar mucho más ya. Y a partir de, yo creo, los 16 años específicamente, comencé a leer lo que podríamos llamar lecturas mucho más pesadas. Comencé a estudiar filosofía, comencé a leer a Platón. De hecho, leí La República de Platón, fue el primer libro de filosofía que leí completo. Después comencé a leer a Aristóteles. Luego comencé a leer a Tomás de Aquino. Y cuando leía a Tomás de Aquino, si bien Platón a mí me había fascinado, todos esos diálogos de Platón, los diálogos platónicos y ese realmente esa agudeza mental para tratar de descubrir la falacia de los sofistas, eso me maravillaba a mí. Entonces yo leía mucho Platón para descubrir falacias y a partir de ahí comencé a desarrollar una inteligencia en la cual yo trataba de descubrir falacias. A ver, cuando alguien viene y te dice algo, por más que lo que diga no sea verdad, por ejemplo, tal vez, pero sin embargo estaba presentado como falacia. Entonces me interesé mucho en la lógica, en estudiar mucho la lógica, las técnicas del pensamiento, del razonamiento, porque la lógica estudia lo que se llama el arte de pensar. Y es importante aprender a pensar en el mundo de hoy, porque si no sabes pensar, te pueden confundir fácilmente. Obviamente que también a mí me ayudó el hecho de nunca haber sido
víctima, por así decir, de los medios masivos de comunicación, los medios masivos de destrucción, como me gusta llamarlos. Y es por eso que en vez de prender la televisión, tuve la oportunidad de aprender el cerebro desde muy temprano. Y eso yo creo que estudiando después ya recientemente la neurobiología y estudiando todos los mecanismos y cómo funcionan, yo me di cuenta que tuve una ventaja especial de no haber sido nunca invadido por la pantalla, porque la pantalla, lamentablemente, y esto para todos los padres que estén escuchando y demás, que tienen que tener mucho cuidado con los hijos, porque lamentablemente el televisor y las imágenes que uno recibe hace que el cerebro se focalice en ciertas partes. Y cuando el cerebro, de tanto ver televisión, un niño, por ejemplo, lamentablemente se le comienzan a atrofiar otros sectores que supuestamente se le tienen que prender. Por eso yo digo prender el cerebro, porque de hecho cuando uno hace una tomografía computada del cerebro se ven las zonas que se iluminan. Hay personas que de tanto ver televisión y demás hay sectores del cerebro que no se le iluminan, no se le activan. Y es por eso que mucha gente hoy en día no sabe pensar, porque esos sectores que son importantísimos en el cerebro humano para concentrarse, para pasar tantas horas leyendo, mucha gente me dice, ¿cómo puedes pasar 8 horas al día a veces leyendo? 8, 10, 12 horas, cuando he tenido que escribir y demás. Y eso exige también un trabajo de muchos años. Entonces, es importante eso también, tener mucho cuidado con los jóvenes, con los niños, con el televisor. Sepa que a nadie le pasa nada, nadie se muere por no ver televisión. Yo jamás vi televisión en mi casa, no teníamos televisión. Cada tanto veía algo, sí, si había un partido de fútbol, jugaba la Argentina. Tengo recuerdos del Mundial del año 90. Íbamos a un vecino, una familia que tenía un televisor, entonces íbamos todos ahí a ver el partido, porque era la única manera para verlo. Si no, la otra opción, yo en mi país, en Argentina, soy hincha de un club que se llama San Lorenzo de Almagro, y yo los domingos escuchaba a las 3 de la tarde el partido por radio. Y me lo imaginaba, ¿no? El partido y demás, por el relator. Entonces, uno comienza a estudiar al ser humano, y cuando leía a Tomás de Aquino comencé a leer la Suma Teológica porque fue por una tarea que nos dieron en el colegio acerca de la existencia de Dios, a ver si Dios existe o no existe. Y comencé a leer las pruebas de la existencia de Dios y me adentré en un mundo totalmente nuevo. Porque si bien él usaba conceptos claramente aristotélicos en el modo de entender la realidad, me di cuenta que le daba un avance y un significado mucho más profundo. Y eso me llevó después a leerme todo, de hecho, la obra de él, que es gigantesca. Pero bueno, después de muchos años de estudio y lectura, prácticamente la he podido culminar completamente. Me ayudó el hecho también de saber griego, saber latín, también para poder saborear, por así decir, y leer a estos pensadores en su idioma original. Yo a los 16 años ya manejaba muy bien el latín, entonces leía los libros y demás, y no fue nunca un problema para mí, gracias a Dios. Ahora bien, entonces, ¿qué es el ser humano? Esa fue la gran pregunta mía. ¿Qué es el ser humano? ¿Para qué está aquí en este mundo? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las estructuras que lo componen? Las estructuras desde el punto de vista metafísico. A ver, ¿qué somos? ¿Qué significa ser humano? ¿Qué significa existir? ¿Qué significa pensar? ¿Qué significa ser libre? ¿Cómo es que somos libres? Y eso me fue llevando a estudiar y profundizar mucho acerca del ser humano, de su psicología, desde el punto de vista neurobiológico, psicológico, psiquiátrico y demás. Y entonces cuando surge toda esta lucha, todo este debate e imposición ideológica con el tema del género, yo creo que tener una formación de base muy fuerte para tratar de enfrentarme y apuntarle y decirle por qué es mentira. Sí, entonces, en ese sentido, toda esta formación de tantos años, yo creo que me da una visión muy amplia al respecto. Y es por eso que yo decido escribir un libro, que si bien habían muchos libros que se habían escrito acerca de la ideología de género, yo creí que podía aportar algo único y mucho más profundo todavía al respecto. Y eso es lo que me lleva a escribir este libro, Atrapado en el cuerpo equivocado. El año pasado salió en marzo, y el año pasado solamente tuve, gracias a Dios, la oportunidad de presentarlo en 80 ciudades, en Canadá, en Estados Unidos, en México. Estuve en Argentina, en Panamá, Colombia, Costa Rica, Chile. Así que bueno, espero pronto estar en El Salvador también, pero veremos qué pasa. Claro que sí, te lo vuelvo a repetir, bienvenido, y esperemos definitivamente que puedas venir y poder compartir con nuestras personas, con tantos jóvenes aquí en El Salvador que somos pro vida y que queremos algo diferente para nuestro país y también pues para las demás naciones, así como tú lo vas haciendo. Y tú nos has dado y hemos iniciado
esa entrevista con una de las claves que nosotros debemos de tener es poder ir más allá, poder pensar, poder decir, bueno, ¿qué está pasando? Esto va en este lado, va en esto, teniendo un criterio más amplio, y eso solo lo va a poder dar, ¿no? La lectura nos va a poder dar ese conocimiento que nosotros podemos ir teniendo día a día. Algo muy importante que también quisiera que pudiéramos compartir en esta tarde, que lo dejé acá, lo dejé anotado para poderlo decir así como lo tenemos, es lo que estamos viviendo en la región, ¿no? En plena pandemia. Y eso me gustaría acá podértelo decir. Ayer en Cava, en Argentina, la liberación aún más el protocolo del aborto, sin que la ciudadanía pudiese salir a las calles a manifestarse. Y también hace poco aprobaron el matrimonio homosexual por causa de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Costa Rica, sí. Sí, estos fenómenos que estamos pasando, ¿se está usando la pandemia a favor de una agenda progresista? Esa podría ser una de las preguntas. Ciertamente que sí, porque, a ver, yo tengo una opinión muy personal acerca de todo lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia. Porque por un lado es verdad que hay un virus, y es un virus que hay que también hacer distinciones. Hay personas a las cuales no les hace absolutamente nada. No, tengo seguidores que a toda la familia les dio coronavirus, y ayer hablando con una de ellas de México, y esperemos poder hacer una entrevista, ella me decía, tiene 5 hijos, a los 5 hijos les dio, pero ella notó cómo a los niños no les pasa nada, a los niños es como un resfrío, como una gripe leve, a los adultos lo sienten un poco más. Tengo amigos que les dio y no pasó de un dolor de cabeza, por ejemplo. Y hay personas que, si tienen una condición preexistente, lamentablemente fallecen. Sí, especialmente personas que tienen 2, 3, 4 condiciones muchas veces graves o delicadas de salud, y posiblemente puede ser un riesgo mortal, como lo fuese también si a esa persona le da una neumonía, por ejemplo. Entonces hay que hacer muchas distinciones que los medios no hacen, y a mí me parece que hay mucha manipulación detrás. Aparte del hecho, como sabemos, que los hospitales muchas veces reciben más dinero si a la persona se la declara muerta por COVID que no. El hecho de que se está tratando de aumentar las cifras, muchas veces personas que tienen que mentir para que les puedan entregar el cuerpo, entonces dicen que tienen COVID para que lo puedan enterrar. Eso ha pasado mucho. Hay personas que han muerto de un accidente, y cuando les hacen el testeo a ver si tienen COVID, le ponen la muerte que es por COVID y no por el accidente, que fue la causa principal. Entonces no se distingue. Aquí hay un problema filosófico de fondo, que no se distingue lo que vendría a ser una causa principal de una cuestión meramente circunstancial, que es el hecho de tener coronavirus. Por ejemplo, si yo tengo coronavirus y me cae en este momento un árbol de encima, a mí lo que va a matar es el árbol que me cayó encima, no el coronavirus, porque el coronavirus fue la causa de la muerte. El hecho de tener coronavirus es circunstancial al respecto. Incluso si tuviese un cáncer fulminante y me muero, y por culpa de ese cáncer iba a morir en 3 meses, si a mí me cae un árbol y me mata, yo me morí del árbol. Circunstancialmente podría haber tenido un cáncer fulminante, pero no se puede decir que murió de cáncer. Eso es una mentira tremenda, ¿no? Entonces aquí hay un grave error conceptual al respecto. Ahora bien, en muchos países, obviamente que depende del país y la situación, el coronavirus se está utilizando con distintos motivos políticos también. Un caso ejemplar es el de Ecuador, el cual ha sido llevado a una situación económica tremenda, en el caso de Argentina, también muchos países de Hispanoamérica. Y en Ecuador, las Naciones Unidas, a cambio de recibir una ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, les exigen, por ejemplo, legalizar el aborto como condición. O sea, lo cual es tremendo, ¿no? Es tremendo. En Argentina, en plena pandemia, no hay trabajos, miles de pequeñas empresas han cerrado y van a cerrar, gente sin trabajo, gente sin tener cómo mantenerse, cómo trabajar y demás. El gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo una compra de 80.000 dosis de misoprostol. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo otra compra de más o menos 100.000 cápsulas de misoprostol.
cuando a la vez el sistema sanitario público en Argentina está colapsando, y eso yo lo sé por testimonio directo. Tengo una hermana que estudió medicina y ejerce medicina en la Argentina, y es tremendo realmente. Es tremendo el punto de, por ejemplo, eso me lo cuenta mi hermana, cuando viene una persona que ha tenido un corte, que ha tenido un accidente y demás, les tienen que decir a la persona que vaya a la farmacia a comprarse los insumos médicos para que lo puedan tratar, porque en el hospital no tienen nada. O sea, es una locura realmente. Pero el gobierno de la Argentina, por mientras, está gastando miles y miles de dólares en píldoras abortivas, como es el caso del misoprostol. Por eso, obviamente que detrás de todo esto hay toda una agenda también que se aprovecha para imponer, ¿no? Ciertamente. Y podemos hablar de muchos otros temas relacionados a todo esto. ¿Por qué? Entonces yo tengo una opinión muy personal al respecto, porque es más que una propia pandemia. Si bien hay gente que muere, hay gente que está enferma y demás, más que nada es una cuarentena provocada por decisiones políticas, no por decisiones médicas. Sí, ahí es donde está y radica la cosa realmente. En todo esto. Ese es el meollo de la cuestión, porque si comparamos los casos en la Argentina, por ejemplo, todos los años mueren 70.000 personas por neumonía y enfermedades respiratorias. Entonces el coronavirus palidece realmente en comparación. Lo mismo podemos ver los datos en otros países. Realmente estamos ante algo que es más un miedo. Como me decía esta señora mexicana que ya se recuperó de coronavirus, ella me decía, si los medios no metiesen tanto miedo, al menos sabríamos qué esperarnos. Pero claro, la gente se agarra el coronavirus y cree que se va a morir, y se cree que es la peste negra, que es la peste bubónica del siglo XIV, cuando no es así, ¿no? Aquí hay mucha manipulación mediática también al respecto. Ok, gracias por eso que tú nos mencionas. Nos queda un poco más claro, nos queda más claro, mejor dicho, acerca de este tema y cómo se va manejando a nivel mundial y especialmente a nosotros como latinos, ¿no? En cada país, como usted bien lo mencionaba, se ha manejado de una manera diferente, ¿no? Y vamos conociendo realmente lo que usted mencionaba, ¿no? Si nosotros vemos estadísticas, hay otras enfermedades que tienen una relevancia más grande y no por eso se ha hecho tal vez una cuarentena o se ha hecho a través de los medios poder ayudar a decir, bueno, se está muriendo, en nuestro país se está muriendo de, qué sé yo, neumonía, ¿no? Claro. Entonces, hagamos Y, algo y no pasa nada, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que los hospitales no acepten a nadie que no tenga coronavirus. Eso es un crimen. Eso ha pasado aquí en Canadá, donde gran cantidad de personas se han muerto de ataques al corazón, se han muerto de cáncer, porque no han podido continuar su tratamiento. Eso a mí me parece criminal. Lo mismo está pasando en la Argentina. En la Argentina y en muchos otros países donde hay gente que tienen verdaderas dolencias, enfermedades reales, que no pueden ser tratadas porque los hospitales solamente admitían pacientes con ciertas características. Y eso llevó, por ejemplo, aquí en Canadá, conozco una enfermera que trabaja en la terapia intensiva de uno de los principales hospitales de Canadá, uno de los más grandes en el área de Toronto, y ella me dijo que tenían solamente 5 personas internadas en terapia intensiva, 5 personas con coronavirus, pero estaba vacío. Y todos los enfermos que supuestamente tendrían que estar ahí por ataques al corazón, por problemas de cáncer, por problemas respiratorios, por la dolencia o la enfermedad que sea, estaban relegados en sus casas y muchos murieron porque no podían acceder a la medicina. Eso a mí me parece criminal realmente. Totalmente de acuerdo. Y eso ha venido pasando y cada país, lo duro es que, eh, pienso yo, y si no, usted me corrige, América es donde más ha sufrido eso, ¿no? Por esta manipulación que usted nos está mencionando y no tener como un correcto protocolo para poder llevar esto a cabo, ¿no? De una mejor manera. Ahora bien, quisiera también preguntarle algunos términos para que usted nos pudiera ayudar, que seguimos hablando un poco también del COVID-19. Y esa es una de las preguntas que tenemos para usted. ¿Qué es el garantismo? Bueno, mira, ahí estamos ya cambiando a un tema penal. Un tema penal.
A ver, ¿cómo lo podríamos explicar de un modo resumido? Hay un abogado argentino, su nombre es Francisco Neto, que lo explica de una manera muy clara. Pero si vamos nosotros a las fuentes del derecho y las principales corrientes del derecho en distintos países, tenemos lo que se llama el derecho germánico, que es la base y fuente de nuestro derecho en Hispanoamérica. Tenemos el derecho germano, que era el derecho de los pueblos y las tribus alemanas, el cual se centra más que nada en el hecho de la reparación. ¿Cuáles son las dos diferencias principales entre estos dos derechos? El derecho romano era castigar al culpable para tratar así de defender, por ejemplo, un bien objetivo. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, los códigos penales en nuestros países. Los códigos penales en nuestros países apuntan a defender y proteger un bien determinado, que puede ser la vida, que puede ser la propiedad privada, que puede ser la buena fama de una persona y demás. El derecho germano se concentra más que nada, por ejemplo, en el tema de la reparación. Entonces, por ejemplo, si a mí alguien me roba, supongamos que alguien viene un ladrón y me roba este celular, el derecho romano apunta más a castigar a la persona porque robó y llevarlo a la prisión y demás para que también de alguna manera esa justicia se cumpla, para que de alguna manera ese castigo público sea una especie de amedrentación, es decir, tratar de disuadir al posible ladrón de cometer ese crimen porque hay una pena que lo sigue. En cambio, el derecho alemán es el derecho germánico, que apunta más a que, a ver, atrapamos al ladrón, lo que importa acá es que te devuelva el celular y que tengas el celular de vuelta. Y si ese celular lo perdió, además que te compre uno nuevo y te lo repare. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, el derecho germánico, es interesante que eso se ve en las tribus vikingas. En las tribus vikingas, cuando una persona cometía un crimen o cuando una persona realmente hacía algo tremendamente grave, lo condenaban a muerte. Y tú me dirás, pero Pablo, si recién dijiste que los pueblos germánicos no era tanto castigar, sino reparar. ¿Y qué significaba condenarlo a muerte? Condenarlo a muerte a alguien significaba, a ver, vikingo, vení para acá, te condenamos a muerte porque mataste a alguien y como estás condenado a muerte, ¿qué significa? Significa que tenés que agarrar tus maletas y no aparecer nunca más en esa zona, es decir, exilio. Y es eso lo que llevó a Erik el Rojo, por ejemplo, cuando él fue condenado a muerte en Islandia. Eso llevó a Erik el Rojo a tener que agarrar un buque, se juntó a algunos hombres y se fueron hacia el oeste. Y cuando Erik el Rojo comenzó a navegar hacia el oeste, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con Canadá. Se encuentra con la bahía del Hudson, se encuentra con un territorio totalmente nuevo. Pero cuando llega a Canadá, habían tribus, había gente salvaje y muy peligrosa, y por eso decide volverse, y cuando va de vuelta se encuentra con una tierra que se llama Groenlandia. Se ve otra historia, ¿no? Llega a Groenlandia y ahí se establece. Entonces, eso era el caso, por ejemplo, de un condenado a muerte en la ley germánica. Al hombre se le exigía que repare el crimen. Y si no lo podía reparar porque le quitó la vida a alguien, se tenía que ir y no aparecer nunca más. Ahora, el garantismo penal, ¿cómo surge? Surge del hecho de garantizar dentro del derecho romano, si te van a castigar por cometer un crimen, te tienen que garantizar que sea un juicio justo y que te condenen por lo que hiciste y por nada más, y por lo que se pueda probar también. Entonces, si a mí una persona me robó un celular, se tiene que demostrar que fue esa persona la que me la robó, no un pariente o alguien que se parece o su hermano gemelo y demás. Y cuando a esa persona, el culpable es encontrado porque le encontraron las huellas dactilares, porque se le pudo hacer un seguimiento satelital de GPS al celular y demás, se descubre que el que robó el celular fue tal o cual, se lo debe acusar solamente de haber robado el celular, no de que robó el celular apuntándome con un arma si nunca lo hizo, o poniendo la fuerza, o que me robó el celular y la billetera cuando tal vez nunca me la robó. Entonces, el garantismo penal significa garantizar de que ese criminal, por ejemplo, esa persona que cometió un crimen, se le garantiza que tenga un proceso penal y de justicia que sea justo, ¿no? De tal manera que eso significa la justicia, darle a cada cual lo que le corresponde. Eso en definitiva es el garantismo penal. Ahora, ¿pero qué pasa? Estamos hablando de la pandemia. No solamente son las víctimas, los que cometen un crimen, por ejemplo, los que tienen derecho de ser juzgados, sino que también las víctimas tienen derecho.
Y eso varía en cada país. En Argentina tenemos un código penal y tenemos toda una sección concreta con respecto a los derechos de las víctimas, en los cuales, por ejemplo, en caso de mediar una amenaza, una situación por la cual un prisionero tenga que salir de la cárcel por una situación X, primero se debe consultar y se debe asegurarse de que los derechos de la víctima sean garantizados. Por ejemplo, si hay una niña que la violó un hombre, el vecino, y el vecino va a la cárcel, pero por una situación X al vecino lo sueltan, la justicia se tiene que asegurar de que ese hombre no constituya un peligro para la víctima y que no vaya a reincidir en el crimen, porque muchas veces pasa que un criminal va a tratar de ir a buscar a aquellos que lo enviaron a la cárcel. No porque lo hayan enviado justamente, sino porque lo enviaron a la cárcel. Entonces muchos criminales van y matan al juez, por ejemplo. Eso pasa mucho en Latinoamérica. Al juez que lo condenó justamente van y lo matan, simplemente por ese resentimiento de nunca haber aceptado que cometieron un crimen y que merecían estar en la cárcel. Por ese hecho de no aceptar las culpas propias también, ¿no? Y entonces ese es el problema de lo que estamos viendo hoy en día en Latinoamérica. Y no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos, lo estamos viendo en Canadá, donde gran cantidad de criminales han sido soltados, puestos en libertad con la excusa del coronavirus, y están cometiendo crímenes muchas veces tremendos. Tenemos casos en los Estados Unidos de hombres que han matado, que han violado mujeres, en Argentina también, hombres que han salido a robar y demás, porque saben que se les va a dar esa protección legal de no ir a la cárcel. Y la gran contradicción, porque por ejemplo en Mendoza, la Argentina, acaba de aprobar la legislatura provincial una ley por la cual si una persona rompe la cuarentena, ¿y qué significa romper la cuarentena? Estar con amigos, tener una reunión familiar después de determinada hora y demás, a 30 días de prisión, lo cual es una locura, porque los presos los sueltan todos, pero a los inocentes que están tratando de vivir de modo libre, que quieren trabajar, son los que están metiendo en la cárcel. Entonces aquí está todo dado vuelta realmente, todo esto. Sobre eso es exactamente lo que... Por eso le hacía la pregunta del garantismo, porque hemos visto liberaciones masivas de reos en todo el mundo. ¿Cuál es su opinión? Nos acaba de mencionar mucho acerca de eso. Pero específicamente... Sí, dime. No, que nos pudiera dar su opinión acerca de eso. De eso que estamos viendo. Lo que pasa que, a ver, por un lado está la teoría del garantismo, la cual en sí no es mala porque al preso, como yo te decía recién, al criminal hay que garantizarle que se le dé un juicio justo. Si a mí, por ejemplo, en un estado totalitario me acusa por crimen de odio, yo voy a querer tener un juicio justo y demostrar cómo lo que ellos llamaron crimen de odio en realidad no significa más que, en mi caso, investigación científica con respecto a la homosexualidad, a la transexualidad, a los distintos trastornos de identidad de género y demás, para que no me condene y no me dé una condena de algo que no hice. Entonces yo necesito que se me garantice un proceso de justicia que sea correcto. Ahora bien, cuando el comunismo, el feminismo radical, cuando ellos toman la idea del garantismo, la tergiversan totalmente, porque ellos lo que dicen, y parten también de concepciones erradas de autores, por ejemplo, como Foucault. Foucault tiene un libro que se llama Crimen y Castigo, en el cual él falsamente, y digo falsamente porque a mí me parece un error enorme, él toma la educación, toma al sistema de prisión como un modo de modelar y un modo de en cierta manera, crear un ciudadano tal que le sirva al Estado de tal manera. Y eso es un error porque a mí me parece que si bien puede haber un ejercicio muchas veces en la escuela de adoctrinamiento, de dominación y demás, no va a poder ir más allá de lo que permite la naturaleza de la persona. Y por naturaleza de la persona me refiero a su estructura neurobiológica. Entonces, hay modelos de educación que han apuntado a potenciar al ser humano. De hecho, es la educación que he recibido yo. Yo recibí una educación que yo la agradezco totalmente porque yo la considero excepcional, debido a que, por ejemplo, en la escuela secundaria, la escuela a la cual fui, y yo tengo un agradecimiento muy grande a todos mis profesores, todos los que fueron mis formadores, porque yo tenía 13 años y en vez de vernos como tontos, en vez de vernos como niños que no aprenden nada, al contrario, nos exigían mucho y nos exigían desde el punto de vista físico. De hecho, teníamos 3 veces a la semana clases de educación física, un entrenamiento muy, muy grande del cuerpo, que es lo que critica Foucault. Teníamos un entrenamiento muy grande de la mente. De hecho, comenzábamos a
a partir de los 12, 11 años a tener latín y griego. Yo tuve latín y griego durante a partir de los 12 años hasta los 17, de tal manera que pudiésemos aprender a pensar en otros idiomas, aprender en latín, aprender a pensar en griego, aprender a componer, a traducir, a leer las grandes obras. Nos daba una cantidad enorme de libros para leer y aprender. Realmente yo no perdí el tiempo, gracias a Dios, en la escuela que fui. Es una escuela maravillosa, una escuela que era gratuita aparte, ¿no? Pero que exigía mucho. Y una escuela que me potenció. Entonces, cuando Foucault dice que la escuela está hecha para tratar de transformar, es porque él parte de la falsa concepción de que todo es una construcción social y que, por lo tanto, es la sociedad la que construye a uno en una buena persona o en un criminal. Entonces, para el feminismo, esto es lo interesante. El feminismo, por ejemplo, declama que nos están matando, que nos están violando y demás, pero por otro lado defiende al violador porque el violador supuestamente se hizo malo debido a ese entorno social. Fue la sociedad la que lo hizo malo. Y entonces el violador es víctima de esa sociedad y por lo tanto hay que soltarlo. Que son todas cosas totalmente distintas. Entonces una cosa es al violador asegurarse de que tenga un juicio justo y que lo acusen por violar a la persona que violó y no a las 10 mujeres que no violó. Eso es una cosa, pero una cosa totalmente distinta es decir, a ver, ese hombre es víctima del sistema y por lo tanto hay que soltarlo, lo cual es una barbaridad. Eso pasa mucho en la Argentina. En la Argentina vienen todas estas feministas a, por ejemplo, exigir abortos de niñas, de jóvenes, supuestamente abusadas, pero jamás se preocupan en buscar al violador. ¿Y eso por qué es? Primero, tal vez porque nunca fue violada, es mentira. O segundo, si fue violada, no les interesa el violador porque para ellas el violador es un inocente de esta sociedad maldita, que es en definitiva un concepto rousseauiano de que el hombre es naturalmente bueno y es la sociedad la que lo corrompe. Eso es falso. Eso es falso, es la sociedad la que lo corrompe. Entonces, aquí estamos hablando de postulados totalmente distintos. Si una persona roba, por ejemplo, muchos dicen, y de hecho hay una legisladora argentina, una farsante, una joven, Ofelia Fernández, que ella dice que el que roba porque necesita comer y para alimentar a su familia. Y eso es mentira, no es tan así. En algunos casos puede ser que sí, pero en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos, y esto se ha estudiado mucho en la psicología, y hay estudios psicológicos muy interesantes. De hecho, hay un matrimonio aquí en Canadá que son sensacionales, son eminencias en la psicología, un matrimonio que se dedica a la psicología del criminal. Ellos han estudiado y han pasado años estudiando a prisioneros en distintas prisiones en los Estados Unidos, y ellos hicieron un estudio en la Universidad de Chicago, en la cárcel de Chicago, perdón, una cárcel en la cual ellos entrevistaron a miles, estoy hablando, ¿no?, de asesinos, y resulta que ellos hicieron algunos descubrimientos muy interesantes. ¿Por qué muchas veces personas de baja condición social cometen crímenes? Ellos cometen crímenes, explicaban ellos, porque el ser humano, el hombre, siempre tiene en la vida esa necesidad de crecer y de superarse personalmente. Y hay como una lucha de jerarquías entre los seres humanos. Y entonces esa lucha de jerarquías se manifiesta a ver en la escuela, en el que le va mejor, en tener una carrera, en que le vaya bien, en tener una esposa, en tener una casa, en tener un vehículo. Es toda una jerarquía natural que se da dentro de la sociedad en la cual nos comparamos entre todos. No en el sentido de que fuese una guerra, pero ciertamente que cuando una persona, por distintas elecciones de la vida, no tiene ese estatus, porque decidió drogarse, decidió emborracharse, decidió no estudiar, era un vago, lo que sea, cuando tiene 22, 23, 24 años se da cuenta que es un fracasado en este mundo y por lo tanto tiene que adquirir un estatus. Y ese estatus, ¿cómo lo adquiere? Lo adquiere matando, lo adquiere robando. No lo hace porque lo necesite, sino para tratar de impresionar y tener un estatus. Eso se ve mucho en El Salvador, por ejemplo, se ve en Guatemala, se ve en Honduras, se ve en Argentina, en las villas, que es lo que se llaman las patotas o las maras, por ejemplo. ¿Por qué hay muchos mareros? Y eso se sabe bien, todos los ritos de iniciación que tienen los mareros. ¿Por qué los mareros van y matan a alguien? Porque es lo que le exige el grupo para poder pertenecer. Entonces ellos, para poder demostrarse, van y asesinan a alguien. ¿Asesinan porque los corrompió la sociedad? No, asesinan porque quieren tener un cierto estatus. Y eso es lo que estos psicólogos descubrieron, por ejemplo, en las cárceles en Estados Unidos, que muchos negros matan porque como han fracasado en tantos aspectos de la vida, necesitan cometer un crimen para tener un cierto estatus social dentro de su grupo. Y es así cuando se los respeta y demás. Es interesante eso, ¿no? Es interesante claro. Cómo funciona el mecanismo y las estructuras neurobiológicas del ser humano, que cuando fracasas en algunos aspectos vas a tratar de compensar en otros. Y muchas veces se puede compensar en otros trabajando duro, siendo honesto,
No importa si uno es albañil, si uno trabaja en el campo, no interesa eso, pero es entregándose y eso te va a dar mucha satisfacción. Tu familia, tus hijos te van a dar satisfacción. Pero cuando no tienes nada de eso, es cuando la persona muchas veces se dedica al crimen. Y es un crimen por elección, no por falta de oportunidades, porque las oportunidades uno se las tiene que crear también. Así es. Y eso también depende muchas veces de la inteligencia que uno tenga, depende de las elecciones que uno haya tomado en la vida, porque uno puede ser pobre, humilde, tal vez no ha tenido tantas oportunidades en la vida, pero puede vivir con dignidad. Y eso es una elección personal también. Y eso es algo que está dentro del poder de cada uno. Si una persona por algún motivo no vive con dignidad, eso es por elección propia, no por las circunstancias, porque uno nunca puede echarle la culpa a las circunstancias para después decir, bueno, y por eso yo me prostituyo, por ejemplo. No, no es así. No es tan así tampoco. Así es. Totalmente de acuerdo. Y con esto que usted nos acaba de mencionar, ¿eso tiene que ver con el activismo judicial? Ciertamente, el activismo judicial, todo lo que se llama la justicia de género y demás, es todo un activismo que apunta a transformar la estructura de justicia de nuestras naciones, y lo cual va a ser un caos absoluto. Porque en la Argentina, por ejemplo, el presidente Macri el año pasado mandó una carta nefasta a la Corte Suprema en la cual les pide una justicia de género, es decir, que veamos la justicia ya no como darle a cada uno lo que le corresponde, la justicia distributiva, la justicia redistributiva y demás, sino una justicia de género en el cual se ve a la mujer como víctima, en la cual se ve al que tiene menos como víctima y por lo tanto el hombre, por lo tanto el que tiene un poco más, al que le ha ido mejor en la vida es el culpable, lo cual es tremendo. Yo lo he visto en Canadá. Aquí en Canadá he visto casos y he estudiado casos en el sistema penal en el cual hay personas, por ejemplo, que fueron defraudadas, sufrieron fraudes por parte de empleados y cuando llegaron a la corte les dio la razón al empleado simplemente porque el empleado era empleado. Entonces el juez, una mentalidad totalmente marxista, dijo si ese empleado es oprimido y por lo tanto hay que nivelar la sociedad. Leí un caso en una corte en Canadá donde el juez decía eso, decía hay que nivelar. De hecho hay una entrevista que después empecé a investigar más este juez, dije este juez es un peligro y resulta que él cuando lo hacen juez, él le hace una entrevista y él dijo, yo siempre me quise ser juez para lograr la igualdad social y por lo tanto va a ser por medio de mis sentencias que voy a lograr que la sociedad sea más igualitaria, lo cual no tiene nada que ver con la justicia. Si una persona es un millonario y yo voy y le robo, por más que el otro sea un millonario, yo cometí un crimen. Claro. Y no puede decir que el juez diga, porque Pablo Muñoz Iturrieta no tiene tanto como ese juez, entonces hay que darle, como ese millonario, hay que darle a él. No, eso es una injusticia. Una injusticia porque hay una noción de lo justo y de lo bueno y lo verdadero que hay que defender y hay que proteger. Y la justicia del género y todo el activismo judicial que estamos viendo hoy en día por parte del feminismo radical y otros grupos extremistas viene a destruir ese orden social. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener un caos absoluto donde en definitiva se va a terminar imponiendo la ley del más fuerte, porque eso va a tener una reacción también. Porque la gente no aguanta por mucho tiempo una justicia que sea totalmente injusta. Y eso va a llevar también a rebeliones, va a llevar a un chicotazo, por así decir, que no va a ser nada bueno tampoco, ¿no? Y eso puede llevar a divisiones, a guerras civiles, eso puede llevar a divisiones muy grandes dentro de nuestras sociedades, a caos y situaciones que van a ser muy duras en los años por venir. Ok. Realmente es un tema muy amplio. Pero usted nos ha venido a reforzar mucho conocimiento para todas las personas que nos están viendo a través de las redes y para nosotros como Fundación Vida SB también. Así que tenemos algunas preguntas que me gustaría que de las personas que nos han hecho, que me gustaría que les pudieran pues preguntar. Con el tema que tenemos, por ejemplo, nos preguntan, ¿se podría decir que los jueces de la Corte Interamericana hacen activismo judicial? Esa es una de las preguntas que nos han hecho. Sí, ciertamente. Mira, a ver, hay una movida muy fuerte por parte de las Naciones Unidas en las cuales hay una agenda progresista, y eso lo he dicho en muchos videos y artículos y demás, hay una agenda progresista que imponer en nuestros países. Y como muchas veces, ya sea por la legislatura de nuestros países, por la estructura política, judicial y legal, no están logrando imponer ciertas cuestiones como el aborto, como la eutanasia, como las uniones del mismo sexo, como
como las adopciones homoparentales y demás. Entonces lo que se está buscando es que sean las Cortes Supremas las que lo impongan. Es el caso de Canadá. En el caso de Canadá, la Corte Suprema fue la que impuso la eutanasia y las uniones del mismo sexo. No fue algo votado. En los Estados Unidos, la Corte Suprema impuso el aborto en el 73, impuso las uniones del mismo sexo en el 2015. En la Argentina se impuso el aborto, lo cual es anticonstitucional y no es legal, pero lo impusieron con el caso FAL, que está muy mal interpretado y mal usado en la Argentina en el año 2012. Entonces, cuando en un país no se puede lograr algo, entonces la democracia no existe, es una mentira. Estamos viendo un totalitarismo absoluto por parte de las Cortes. Y ahora han inventado todo ese tema de las cortes internacionales que le obligan a los países a establecer ciertas cosas, como es el caso de Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos da una opinión consultativa con respecto al matrimonio igualitario, y si bien en Costa Rica hubo un plebiscito y no pasó lo de las uniones del mismo sexo, la Corte Suprema de ese país agarra esa opinión consultativa, que es consultativa, no tiene ninguna fuerza sobre el país de Costa Rica, y dicen, tiene que haber a partir de tal día, no me acuerdo si fue el 20 de abril o qué día, debe haber matrimonio igualitario en Costa Rica, lo cual es tremendo, y fue algo impuesto por el extranjero, porque quien organizó todo ahí y todo el festejo y demás fue la Embajada de Canadá y la Embajada de los Países Bajos, de Holanda. Es decir, que hay realmente una imposición extranjera y no hay soberanía en nuestros países. No hay Imagínate si Estados Unidos, la Corte Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos, le dice, a ver, Estados Unidos tiene que ser tal o cual cosa. Imagínate si Estados Unidos le va a prestar atención. Estados Unidos le va a decir, miren, disculpe, pero aquí somos un país soberano y aquí no nos dice absolutamente nadie más que nosotros mismos. Nosotros solamente nos autodeterminamos a nosotros mismos. Y es lo que tienen que comenzar a hacer nuestros países. Porque realmente aquí hay una agenda progresista absoluta que viene a destruir los valores, viene a destruir nuestras culturas, viene a destruir nuestras familias también. Y es el momento entonces de reaccionar culturalmente en principal lugar, pero también eso tiene que tener una consecuencia política y económica en nuestros países, porque es la única manera como vamos a salir adelante. Es la única manera como van a sacar a El Salvador de la miseria, cómo van a sacar a Guatemala, Honduras, como México, Argentina, Chile, todos nuestros países van a salir adelante. Necesitamos realmente unirnos, pelear por nuestra soberanía y pelear por los intereses de nuestro pueblo, por lo que se llama el bien común en la filosofía aristotélica, ¿no? Que es el concepto verdadero de política, la política que está al servicio del bien común, un bien común que tiene en cuenta no solamente el bien social, sino el bien de cada individuo, de cada persona. Ok, muchas gracias. También tenemos otras preguntas que nos hace también a través de las redes, que bueno, me dicen que aquí a WhatsApp también nos han mandado. ¿Qué significa la justicia restaurativa? Me preguntan. La justicia restaurativa significa, por ejemplo, si a mí me roban $100,000, me estafan, la justicia restaurativa es uno de los aspectos de la justicia en la cual se busca que el que comete ese crimen restaure o repare lo que realizó. Entonces es la justicia reparativa, es decir, restaurar, devolver. Me tiene que pagar esos $100,000. Porque, y eso tiene razón, porque, por ejemplo, si a mí alguien me roba y me robaron $100,000, la justicia no solamente tiene que condenar a esa persona a la cárcel de acuerdo a lo que diga el Código Penal de esa nación por un determinado número de meses o de años, sino que también esa persona tiene que devolverme ese dinero, porque si no, así cualquiera. Yo robo y después ya está. Cuando salga de la cárcel, disfruto de los $100,000 que robé. ¿Se entiende? Claro. Aquí hay otra pregunta, la puedo leer en pantalla. ¿Cuál es la edición Claro del DSM-5 que hay que leer? En realidad es una sola edición. El DSM-5 es el manual de diagnóstico psiquiátrico, psicológico, que se rige, se usa mucho para diagnosticar distintas enfermedades y trastornos. Hay muchas ediciones, está la 1, 2, 3, 4, 5. Yo recomiendo que de acuerdo al tema, dependiendo del tema, a veces han habido muchas veces cambios que son muy buenos porque va profundizando la ciencia, pero han habido cambios que son totalmente ideológicos. Y en algunos casos hay que tratar de corroborar y comparar qué decía la versión 4, la versión 3 comparado a la 5. Y entonces, en mi caso particular, yo me gusta leer la versión 3.
la versión 4 y la versión 5 para comparar y poder dar realmente obtener un entendimiento más profundo de la cosa, porque hay cuestiones de la edición 5 que se cambiaron por votación nomás de grupos ideológicos, y de los que realmente saben y que están estudiando todo esto, ellos se quejaron y dijeron, pero ¿cómo van a cambiar la noción y meterlo del género, la disforia de género, cuando es un trastorno de identidad de género? Así no ayudamos en nada al paciente, ¿sí? ¿Qué opino del debate Gloria Álvarez versus Lupe Batallán? Esperemos que sea un interesante debate. A mí me parece que Gloria Álvarez es una farsante, una charlatana. Es una charlatana con mucho odio. No lo digo porque sea atea, porque hay personas que son ateas y son inteligentes, pero ella a mí no me parece una persona muy inteligente. Me parece una persona que mete cosas que no tienen a veces absolutamente nada que ver cuando quiere atacar a otro, como hoy me atacó a mí, por ejemplo, con cosas que no tienen nada que ver. Entonces no tiene una lógica muy clara, no tiene una manera de pensar muy clara. Y Lupe Batallán, ella tiene realmente un concepto y una idea clara de la vida humana, de la persona humana, de nociones básicas de embriología, de genética y demás. Entonces, yo espero que, como decimos en Argentina, que Lupe le dé una paliza intelectual a Gloria Álvarez y la deje puesta en su lugar, porque es una persona que da esa apariencia de engreída, de creída, y muchas veces usa golpes bajos que no tienen ni siquiera consistencia lógica. Entonces esperemos que Lupe, mi querida amiga Lupe, la reviente, como decimos. Muy bien. Ok, muchas gracias y no sé si hay más preguntas. Acá tenemos una pregunta que pregunta Ale Flores, si la pandemia es un ejercicio mundial de control de masas. Ciertamente que sí. Yo creo que también están experimentando hasta dónde pueden llegar. Entonces, control psicológico, control absoluto en todos los aspectos de la vida. Yo creo que también hay un problema económico a nivel mundial, y a lo que quieren ir es a un reseteo de la economía mundial también en nuestros países y demás. Por eso también está detrás de todo eso. Pero ciertamente que yo desde febrero comencé a decir que esto era un control psicológico de la población, lo que estaban llevando adelante por obra de las recomendaciones de Bill Gates, del Imperial College de London. También está el trabajo de fondo de la Organización Mundial para la Salud y demás, pero ciertamente que hay un ejercicio mundial de control de masas que es muy preocupante realmente. A mí me parece tremendo todo esto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros en esta tarde, por haber hecho este tiempo, porque hemos conocido más de este tema que es muy interesante, que abarca mundialmente y América, pues, ¿cómo decirlo? Pues también. Así que de verdad, gracias, ánimo en toda esta lucha que usted hace en diferentes partes del mundo y ahorita que usted se encuentra en Canadá, que lo podemos ver a través de sus redes, que me gustaría antes de finalizar este en vivo, que usted nos pueda dar sus redes sociales para poderlo seguir, su canal de YouTube. Antes de eso, tenemos solo última pregunta acá que vamos a poder hacer. ¿Qué podemos hacer frente a toda esta situación? Son grupos grandes y poderosos los que están detrás. Pregunta Wendy. Esa sería la última pregunta. Yo creo que hay que denunciar y no hay que tener miedo. En primer lugar, no hay que tener miedo a esto, porque es lo que ellos quieren. Ellos quieren un ciudadano con miedo y al tener miedo no reacciona y por lo tanto se le puede imponer lo que quiera. Entonces, no tener miedo. En segundo lugar, informarse y formarse bien. Por lo tanto, hay que tratar de ir escudriñando y no dejarse lavar la cabeza. Entonces, en tercer lugar, no ver los medios de comunicación masivos, porque son medios que están, de hecho, pensados y diseñados para manipular, no para transmitir la verdad o transmitir una noticia y demás. Mientras más grandes las noticias, más pequeña la verdad, decía un pensador argentino, Leonardo Castellani. Entonces, y después, cuarto lugar, no tener miedo de hablar y denunciar. Denuncien y no se crean, porque estos gobiernos totalitarios dependen mucho de la opinión pública y dependen mucho del apoyo. Una vez que ellos pierdan la confianza de la gente, se acabó todo. Entonces yo creo que hay que darle ese golpe de falta de confianza a los gobiernos para que se acabe toda esta gran mentira de lo que estamos viviendo. Gran mentira en cuanto a las políticas me refiero, ¿no? Eso más o menos quería resumir.
Ahora, yo les recomiendo ver mi curso de geopolítica y el curso de relaciones internacionales también para profundizar más en la respuesta que pregunta ahí Wendy, qué podemos hacer frente a toda esta situación. En las redes sociales me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook. Me pueden buscar como Pablo Muñoz Iturrieta, en mi canal de YouTube también, donde estoy subiendo videos muy seguido, videos que son formativos y yo espero que les van a ayudar mucho. También está mi página web, es pablomunoziturrieta.com, una página donde publico gran cantidad de artículos y demás. Ahí también estoy promocionando un curso, es un curso online gratuito que voy a dar con respecto a la formación personal, la formación de los hijos. Es un curso que le va a servir mucho a todos, yo creo, pero especialmente a aquellos padres, madres que tienen niños, que tienen jóvenes y que están muy preocupados ante la situación actual. Voy a hablar mucho de cuestiones de psicología, de neurobiología, de formación personal, cosas que tal vez no las van a escuchar ni leer en ningún otro lado. Por eso quiero dar un curso que sea bastante único y que yo creo va a ser muy provechoso para ustedes, para aprovechar y crecer y mejorar como personas. Entonces es un curso que simplemente pueden ir a mi página, en mis redes sociales y suscribirse ahí. A todos los que quieran, tengo un canal en Telegram también. Busquen mi nombre simplemente y pueden unirse al canal donde yo pongo ahí cosas que voy publicando. Y también en WhatsApp tengo un grupo de distribución. Así que los que quieran ser parte de ese grupo y recibir notificaciones y demás, simplemente vayan a la página web mía y ahí van a encontrar el número donde tienen que mandar su nombre. Así los registro y ya cada vez que yo publique algo les llega automáticamente a su celular. Así que bueno, muchísimas gracias realmente por esta entrevista. Si alguno tiene alguna otra pregunta que no ha respondido o no ha quedado sin responder, me pueden contactar y yo se las respondo con algún video, con algún artículo o demás. Así que muchas gracias, Will, también por este tiempo. No, gracias a ti y primero Dios, pronto nos volvemos a ver. Muchas gracias y los espero ver en El Salvador, ciertamente. Claro que sí, así va a ser. Así que un abrazo fraterno y gracias, Pablo, por esta entrevista tan interesante que hemos vivido aquí en nuestro canal de Vida SB. Gracias. Chao, amigo. Chao, chao. Gracias, igual. Adiós.